Bueno, vamos a continuar con los casos de factorización. Ya estamos en el video 3 de factoreo, o sea, factorización, y vamos a hacer trinomios cuadráticos, de todos tipos, y vamos a ver estrategias, etcétera, etcétera. Y eso. Alright. Where the fuck am I? Acá estoy. Bueno, espero que se vea bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un trinomio, sabemos que es un polinomio con tres términos. Cuadrático significa que tenemos la variable x al cuadrado. Entonces, de la forma famosa, se dice x al cuadrado más bx más c. Este es un trinomio cuadrático, ¿verdad? Ahora, a, b y c son reales y a es diferente de 0, b es diferente de 0 y c también tiene que ser diferente de 0 para que sea un trinomio, ¿ok? Pues si no, no es un trinomio. ¿Sí? Vamos a tener un binomio. Si a es 0, va a ser un binomio lineal. Si b es 0, va a ser un binomio. Y si c es 0, va a ser otro binomio, ¿ok? Bueno, entonces vamos a asumir, obviamente, que tenemos esto. ¿Cuáles son trinomios cuadráticos? Vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Podemos decir que x cuadrado más 12x más 35 es un trinomio cuadrático. Podemos decir que 2x al cuadrado menos 7x menos 15 es un trinomio cuadrático. Podemos también decir que 4x cuadrado menos xy menos 5y cuadrado es un trinomio cuadrático, ¿ok? Todos estos son trinomios cuadráticos y vamos a aprender a factorizar. Entonces, hay una cosa importante que es entender los términos. Este es el término cuadrático, este es el término lineal y esta es la constante. Solamente para entender, o sea, para tener nombres, para poder apuntar a ciertas cosas. Entonces, ¿qué vamos a repasar antes que nada? Repaso. Vamos a repasar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo el producto de un binomio? Por ejemplo, x más 2 por x más 3. Bueno, yo hago lo siguiente. Voy a multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Voy a multiplicar primer término con primer término. Voy a tener x cuadrado. Después voy a multiplicar primer término y último término, lo que en inglés se llaman outer terms, o sea, términos de afuera. Esto me da, vamos a ponerle diferentes colores, a ver si es que me gusta. Quizás no me guste, pero bueno. Entonces, outer terms van a ser estos términos. Bueno, entonces el primero va a ser el naranja, x cuadrado. El segundo va a ser el verde, outer terms más 3x. Luego voy a multiplicar, por ejemplo, los inner terms, o los términos del medio, ¿sí? Que me va a dar más 2x. Y luego tengo los last terms, o términos, los últimos términos, que van a ser estos dos. Voy a poner 2 por 3, 6, ¿ok? Entonces más o menos así. Ok, ¿qué pasa? Que tengo este polinomio ahora y puedo obviamente fijarme que los términos del medio, que era de hecho el producto de los términos 3 por x, o sea, los outer terms, y 2x viene del producto del inner term, ¿sí? Esto viene de ahí. Entonces yo puedo escribir de manera simplificada y tener x cuadrado más 5x más 6. ¿Y qué es esto? Un trinomio cuadrático, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que acá tenemos un trinomio cuadrático y acá tenemos su forma factorizada, ¿verdad? Factorizada significa tener un producto de dos factores. O no hace falta que sean dos, pero cuando es un trinomio cuadrático siempre son dos. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque lo que hay que entender es de dónde vienen estas estrategias que se enseñan en el colegio, así como si fuese que repetimos por imitación y nada más. Es que, bueno, empecemos, vayamos por partes. Estas dos x, ¿verdad? De la parte factorizada, digamos, están relacionadas al término primero, ¿verdad? X cuadrado, al término cuadrático. Estas dos x, esta y esta. ¿Y qué más sé? Que el 6, que es el último término aquí, es el producto de, ¿qué cosa? De los últimos dos términos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos normalmente cuando vamos a factorizar? Bueno, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando factorizamos este tipo de trinomios cuadrados de la forma x cuadrado más 5x más 6? Es decir, que a es igual a 1. Lo que generalmente hacemos es abrir dos paréntesis y poner la x, bla, 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 ¿verdad? Bueno, vamos a hacer como normalmente se enseña, ¿verdad? Supongamos que, vamos a empezar de hacia atrás. Supongamos que tenemos el ejercicio factorizar x cuadrado más 5x más 6, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, quiero factorizar, por lo tanto, voy a poner un producto de dos binomios. Y primero la primera parte, esta x al cuadrado, este x al cuadrado, ¿verdad? Viene del producto de los primeros términos, o sea, este por este. Y definitivamente tiene que ser x con x, ¿ok? Y bueno, que entonces más sé que los últimos dos términos, ¿sí? Tienen que ser el producto de los últimos términos de ambos binomios, ¿verdad? Y yo tengo que ese valor es 6. Bueno, si yo no sé todavía su forma factorizada, luego voy a pensar cuánto me da 6, o sea, cuáles son los factores de 6. Bueno, son 6 por 1 o 2 por 3, ¿verdad? ¿Y por cuál me decido? Y me tengo que decidir por los que cuando sumados me den 5x. ¿Por qué? Porque estos dos valores, 3 y 2, que están acá, ¿sí? Tengo que sumar en la parte lineal para tener el término lineal. Es decir, por eso es que repetimos como cotorros que lo que tengo que hacer es encontrar dos números que multiplicados me den 6 y sumados 5. ¿Sí? No por cualquier cosa, sino porque sucede esto como acabamos de ver. Entonces, ambos números son positivos, así que no hay ningún problema. Y voy a tener que elegir 3 por 2. ¿Por qué? Porque 3 más 2 me da 5. Es decir, cuando una vez que yo distribuya esto, la parte lineal me va a dar 5. ¿Y qué es la parte lineal? Eso, vamos a concluir acá. La parte lineal, vamos a poner parte lineal,
son los productos, ¿verdad? Cuando hacemos la propiedad distributiva de los términos outer terms, en inglés es como, yo me acuerdo, outer terms, y los inner terms, right? Outer term, inner terms. Los outer terms, que tenemos producto de los outer terms, que eran x3, esto es el outer term, y esto es el inner term, el producto de los inner terms, de los términos de adentro, ¿ok? Bueno, entonces la parte lineal es la suma de ese producto. Entonces por eso es que existe esta, ¿cómo se llama? Esta técnica, ¿verdad? Vamos a probar unos cuantos más, porque de vuelta es una cuestión también de, sí es cierto, es importante entender todo esto, pero en realidad lo que hace a la practicidad es hacerlo varias veces y encontrar estrategias. Entonces, vamos a ver, entonces si yo tengo un trinomio, ahora queremos factorizar ahora lo siguiente, va a ser este trinomio, digamos que es x cuadrado menos x menos 6. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Bueno, obviamente acá como a es 1, ¿verdad? No tengo problemas y puedo directamente enfocarme en encontrar lo siguiente. Voy a poner el producto de dos binomios, voy a poner el producto de las x, que es lo que me va a dar el término cuadrático, y luego tengo que encontrar valores para cada binomio en donde cuyo producto me dé menos 6 y cuya suma me dé menos 1, ¿verdad? Ahora, tengo que tener cuidado porque son números negativos. Y, por ejemplo, yo sé que para que me dé menos 6, bueno, uno tiene que ser negativo y el otro positivo. Puedo poner primero negativo, después positivo, o al revés, pero tiene que haber esta alternancia. Y ahora que en la suma tengo que tener menos 1, ¿verdad? Esto acá tiene un, ¿cómo se dice? Un coeficiente que es menos 1, que está implícito, ¿verdad? Entonces tengo que pensar, bueno, ¿qué me da 6? Como producto me da de vuelta 6 por 1 o 3 por 2, ¿verdad? Como es negativo, tengo opciones en donde puedo alternar el positivo y el negativo. Bueno, puede ser o negativo 6 y positivo 1, o negativo 1 y positivo 6, o negativo 3 y positivo 2, o negativo 2 y positivo 3. Entonces, elijo lo que es correcto, que es que tiene que ser menos 3 y positivo 2. ¿Por qué? Porque acá si hacemos lo del outer term y inner terms, ¿verdad? Vamos a probar. Outer terms van a ser, entonces vamos a probar. El outer term va a ser el producto de los extremos. X por 2 es 2x. Y el inner term es menos 3x. El inner term es menos 3 por x, que me da menos 3x. Entonces yo sumo esto, 2 menos 3x me da menos 1x, y es lo que tengo acá, ¿sí? Porque la suma del producto de los extremos más el producto de los valores internos es lo que me da el término lineal. Entonces ahí concluyo, ¿verdad? Y así, esa es la lógica que tengo que tener, ¿verdad? Vamos a probar otro, a ver. Just for the fun of it. A ver, tenemos, por ejemplo, tengamos h cuadrado más 8h más 7. Muy fácil, ¿verdad? Escribo los dos paréntesis. A es igual a 1, por lo tanto es h por h nada más, súper fácil. H por h me da h cuadrado. Luego ambos son positivos, no hay problema de vuelta. Y acá tengo que elegir dos números que multiplicados me den 7 y sumados me den 8, ¿verdad? Multiplicados 7 y sumados 8, ahí tengo una opción nada más, 7 y 1. Terminó. Entonces puedo comprobar aquí con el tema del outer term, para que vean, outer term plus inner term. ¿Cuáles son el producto de outer terms? Los términos de los extremos. H por 1 es h, o 1h, más inner term es 7h, que es 7h, entonces si sumo esto me da 8h, que es el término lineal, por lo tanto es correcto. Obviamente yo también puedo hacer toda la propiedad distributiva y checar que me salga lo mismo, pero basta con hacer esto, los términos de los extremos más el producto de los términos internos. Terminó. Ok, esta misma lógica yo uso para trinomios que son de la forma, o sea, que tienen como a diferente a 1. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de ese caso. Entonces, por ejemplo, yo puedo también tener 2x cuadrado más 11x más 12, ¿verdad? Bueno, esto es un trinomio, es cuadrático. Tengo que entender que no todos los trinomios son necesariamente factorizables, eso es una cosa importante, ¿verdad? Pero, bueno, entonces hagamos este ejemplo usando la lógica de la propiedad distributiva, porque también hay otras técnicas. En el Baldor se enseña de una manera, una técnica un poco larga, pero bastante algorítmica, que no siempre nos va a llevar a un resultado. Después hay otras técnicas, etcétera, pero pensemos primero en términos de lógica. Si yo tengo un trinomio, es este. Bueno, de todas maneras, yo voy a tener que hacer un producto de dos binomios. Un trinomio cuadrático es el producto de dos binomios, siempre. Bueno, 2x al cuadrado se da por la multiplicación de 2x con x, ¿verdad? Solo tenemos una opción, así que por el momento bien, pero es 2x por x, es lo que me va a dar el 2x al cuadrado, bien. Ahora, el signo, bueno, ambos son positivos, de vuelta bien. Ahora, ¿qué pasa? Que si es que yo quiero encontrar estos dos valores, tengo que tener cuidado, porque yo al hacer el outer term más el inner term, ya no voy a tener directamente la suma de estos dos números multiplicados por x, ¿verdad? Porque acá ya tengo un 2x, entonces ya cambia un poquitito, o sea, ya hay que tener un poco más de cuidado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es decir, bueno, yo tengo factores que me tienen que dar 12, y eso es cierto. Esto por esto sí o sí me tiene que dar 12, ¿ok? Eso no hay duda. Entonces, ¿cuáles son los factores que me tienen que dar 12? Y son 12 por 1, voy a poner acá, 12 por 1, 6 por 2, ¿verdad? 4 por 3, y hasta ahí, ¿sí? Ahora, obviamente esto también puede ser negativo y negativo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que acá me salva? Es el hecho de que es positivo aquí, entonces todos los términos van a ser positivos, no tengo que pensar en qué pasa si ambos son negativos, ¿verdad? Entonces, yo, ¿cómo elijo cuál de estos tres pongo? ¿Pongo este, ¿verdad? Eso tengo que preguntarme.
Entonces, ¿cómo elijo? Bueno, tengo que elegir siguiendo la misma lógica, que la suma del outer term, la suma del producto de los extremos, más la suma del producto interno de los valores de adentro, tienen que darme el término lineal. ¿Verdad? Término lineal. Bueno, entonces, una manera ordenada de hacer esto es probando, ¿verdad? Entonces yo, bueno, de todas maneras voy a poner acá debajo, ¿sí? Debajo de esto voy a poner los valores. Entonces va a ser 2x, cierto color, 2x y x. Esto no tengo ninguna duda. Y debajo del último término voy a poner las opciones. Primero vamos a probar con 12 y 1, ¿sí? Una técnica muy vista es hacer lo siguiente. Entonces, como lo que yo tengo que hacer es multiplicar los extremos primero y los medios, los extremos van a ser estos dos. Entonces se suele poner así, 2x por 1, que va a ser los extremos, los supuestos o extremos, ¿verdad? O sea, los hipotéticos extremos, 2x y 1. Entonces acá yo pongo 2x por 1 y multiplico 2x por 1, me da 2x. Y luego multiplico esto por esto, que va a ser los términos internos, esto por esto, ¿verdad? Entonces, x por 12, que me va a dar 2x. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar, serían los términos de afuera o los extremos y los términos internos. Entonces 2x más 12 me da 14. ¿Y qué pasa? Esto debería ser el término lineal y no es. Entonces yo descarto mi primera opción, 12 por 1. Esto no me da, ¿verdad? Y hago lo mismo con 6 por 2. Ahora, una cosa importante es que, como esto es 2x, esto es x, también tengo la opción, que voy a poner acá igual, de cambiar el orden. Es decir, pongo acá 1 y acá 12. Entonces hago 12 por 2, me da 24x. Y x por 1 me da, obviamente, x cuya suma me da 25x y no es. Entonces voy a volver a borrar y hacer el siguiente caso. Sería, ahora, obviamente yo puedo hacer como una predicción. Si yo quiero 11, tengo que ir mirando, puedo pensar un poquitito y decidir por cuál me serviría. Entonces, eso también uno puede hacer. Pero por ahora vamos a probar directamente todos. Tenemos 6 y 2 como posibilidad y vamos a hacer 2 por x. 2x por 2 me da 4x, 6 por x me da 6x. 6 más 4 es 10x, que no es el término lineal, entonces no me sirve. Y voy a cambiar el orden. Entonces sería 2 y 6, pruebo de vuelta, 2 por 6, 12x, x por 2, 2x, me da de vuelta 14x, no es. Entonces descarto, ya tengo el último par de números. Entonces pruebo con 4 y 3, 2 por 3, 6x, 4 por x, 4x. De vuelta tengo 10, que no me sirve. Y por último va a ser 3x, ¿verdad? O sea, perdón, 3 por 4. Recuerden que el orden puede variar porque acá tenemos dos términos diferentes en cada primer lugar de cada binomio. Entonces 4 por 2, x es 8x, ¿sí? 4 por 2, y luego 3 por x es 3x. Entonces acá sumo 8 más 3 me da 11x, ¿verdad? 8, 9, 10, 11. Y este sí es el término lineal, con lo cual yo decido que el orden, por lo tanto, va a ser 3 aquí y 4 aquí. Y termino. Entonces concluyo como sumo 2x por 4 me da 8, 3 por x me da 3x, sumo esto me da el término lineal, concluyo que esa va a ser la factorización y terminé. ¿Okay? Entonces esa es una forma ordenada pero también lógica de encontrar estas factorizaciones. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ¿qué pasa si yo quiero factorizar 3y cuadrado menos 4y menos 15? Ok, bueno, factoricemos. Entonces, de vuelta, vamos a ir directo a poner debajo los factores posibles. Entonces en 3y, los primeros términos, tengo una sola opción. Va a ser 3y e y, ¿verdad? Por suerte el 3 es un número primo, entonces es solamente 3 por 1 y me quedo con esto. Ahora, como ambos son negativos, ¿sí? Hay que tener de vuelta cuidado, recuerden que va a ser un producto de dos binomios. Entonces yo tengo que encontrar dos números tales que me dé 15 como producto, ¿verdad? Y tengo varias opciones y además tiene que ser negativo. Entonces tenemos varias opciones. Ahora, ¿qué pasa? Como el término lineal también es negativo, eso también tengo que tener en cuenta. Entonces vamos a escribir acá simplemente los factores de 15, ¿sí? Los factores de 15. Voy a borrar esto para poder escribir acá los factores de 15. ¿Cuáles son los factores de 15? Bueno, vamos a olvidarnos un ratito por el número, o sea, el signo negativo, vamos a escribir nomás. Sería 15 por 1, ¿verdad? 15 por 1 es 15. Y después, 2 por no existe, 3 por 5. Después 4 ya no es. Y 5 es con 3. Entonces tenemos esas dos opciones. Ahora, tenemos dos posibilidades, ¿verdad? Porque sí o sí tiene que ser negativo. Entonces, va a ser 15 por menos 1 o menos 15 por 1 positivo, para que sea negativo. Y lo mismo con el 5 y el 3. 5 positivo y 3 negativo, o negativo 5 por 3 positivo. Entonces tenemos esas opciones, ¿sí? Y lo que pasa es que vamos a chequear que el término lineal sea correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, debajo del menos 15 voy a poner el producto que me puede dar menos 15. Vamos a probar primero con 15 y menos 1. Y hacemos el cruce, ¿verdad? Para encontrar el producto de los términos extremos serían 3y por menos 1, me da menos 3y. Y luego y por 15, que me da 15y. Voy a poner debajo. 15y. Y luego sumo, ¿verdad? 15 menos 3 me da 12y, que no es mi término lineal, con lo cual ya descarto la primera opción. Esto no va a ser. Luego pruebo. Una segunda opción es que sea menos 15
y 1. Y hago lo mismo, 3 por 1, 3i, y por menos 15, menos 15i. Resto, de vuelta me da menos 12, tampoco es el término medio, entonces borro, ya cancelo esta segunda opción. Luego voy a probar con 5 y con menos 3, voy a poner 5 y menos 3, hacemos 3i por menos 3 sería menos 9i, y luego 5 por i me da 5i. Resto, menos 5, hago la operación menos 9 más 5 me da menos 4i, que es el término lineal, con lo cual me quedo con este orden. Entonces concluyo que, y una cosa es que tiene una sola solución, concluyo que va a ser 3i con i, y luego tengo más 5 con menos 3. Esta sería la factorización. ¿Cómo chequeo? Bueno, vamos a volver a chequear. Outer terms, términos extremos, me da menos 9i. Inner terms, términos medios, 5i. Hago esta operación, me da 4i, y esto me da el término del medio, entonces está chequeado de que es así. ¿Okay? Las otras técnicas, o la otra técnica que está en el Baldor, también es útil, pero yo creo que esto hace trabajar también un poco la lógica detrás de estos trinomios de la factorización, por ende son un poco más útiles en cuanto a entrenamiento, en mi opinión. Oh my god. Bueno, entonces, eso es importante. Ahora vamos a dejar eso como ejemplos y nada, ya está. Bye bye.